Buenos días, somos las alumnas Irene Sáez, Natalia Martínez y Andrea Maganto, actualmente cursando el primer año de Comercio Internacional en el IES Federica Monseni. En este proyecto del módulo de Gestión Económica y Financiera de la empresa os enumeraremos, resumiremos y describiremos las normas legislativas en España durante el estado de alarma por el COVID-19. Este virus hizo su primera aparición en Hubei, una provincia de China, el 17 de noviembre de 2019. A día de hoy, 17 de mayo, el Gobierno ha dictado 209 normas en el estado de alarma. Las 5 primeras que se dictaron, entre el 14 y el 30 de marzo, son las bases de todas las demás, tanto aumentando restricciones como devolviendo libertades, sea cambiándolas o rectificándolas. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el 30 de enero esta situación como una emergencia de salud pública de importancia internacional, se han ido adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos. Esto de igual forma lo puso en marcha nuestro gobierno, al confirmarse el primer paciente de COVID-19 en La Gomera, Islas Canarias. Estas son algunas de las precauciones que se tomaron y que se prolongaron hasta principios de marzo. El cierre de centros educativos, la prohibición de eventos de más de 1000 personas y los viajes a Italia. También se suspendieron la Semana Santa y las fallas de Valencia. El 11 de marzo se dio el aviso oficial del virus como una pandemia internacional. A la llegada del 14 del mismo mes se declaró el estado de alarma, con una duración de 15 días naturales. 14 de marzo. Se dictaron a su vez las primeras normas que conllevaban esta situación. Durante el confinamiento únicamente se podrá circular por las vías de uso público para la realización de actividades tales como adquisición de productos de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo o entidades financieras, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a las personas más vulnerables, desplazamiento por causa de fuerza mayor. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros, al igual que se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas. Asimismo, las actividades de hostelería y restauración solamente se podrán prestar a domicilio. El incumplimiento de las órdenes tendrá sanciones. 18 de marzo. La extensión a otros países y las medidas de contención también han afectado a la demanda de exportaciones, a las decisiones de inversiones y a la actividad económica doméstica. Por esta razón, se han generado tensiones de liquidez que podrían derivar en problemas de solvencia y pérdidas de empleo si no se adoptan unas medidas urgentes. Por lo que la prioridad absoluta se basará en dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr así que se produzca lo antes posible un rebote en la actividad. El 24 de marzo se llegó a un acuerdo. Hasta que el normal funcionamiento de los servicios se restablezca, se podrá aplicar el régimen de control financiero permanente como sustitución de la función interventora, solo en aquellos tipos que determine el interventor general de la Administración del Estado. Todo ello con el fin de que solamente afecte a aquellos supuestos en los que sea imprescindible. 28 de marzo. Debido al estancamiento de nuestro mercado laboral y al gran número de ERTEs, surge la necesidad de tomar nuevas medidas que contribuyan a calmar los efectos de esta pandemia. Así, este Real Decreto Ley prevé que durante la vigencia del estado de alarma, los centros de mayores o discapacitados, establecimientos sanitarios o que se consideren servicios esenciales no podrán tramitar ERTEs. También se establecieron medidas extraordinarias. El Gobierno reforzó los procedimientos de reducción y suspensión de jornada, con el fin de garantizar que los efectos de la crisis no impidan el restablecimiento de la actividad empresarial. Este mismo día se prorroga el estado de alarma hasta el 12 de abril. 29 de marzo. Teniendo en cuenta que la actividad laboral es la causa que explica la mayoría de los desplazamientos, se manifestó la necesidad de adoptar una medida que permitiese limitar al máximo la movilidad. Se reguló un permiso retribuido recuperable para personal laboral por cuenta ajena, de carácter obligatorio entre los días 30 de marzo y 9 de abril para todo el personal que preste servicios en empresas no esenciales, exceptuando los que tengan su contrato suspendido o puedan prestar servicios a distancia. El 9 de abril se prohibió la entrada de los buques de pasaje procedentes de la República Italiana y cruceros de cualquier origen con destino a los puertos españoles. Seguidamente, el 11 de abril se prorrogó el estado de alarma hasta el 26 del mismo mes. El 22 de abril se conceden aplazamientos de las cuotas de los préstamos a las empresas afectadas por la crisis sanitaria, al igual que se toman medidas para facilitar los pagos de los créditos.
Para permitir que el suministro de material sanitario se realice de forma rápida, se establece un 0% del IVA en entregas interiores, con destinos sin ánimo de lucro y centros hospitalarios. Se refuerza la protección de los trabajadores fijos discontinuos, ampliando la cobertura a aquellos trabajadores que no se hayan podido reincorporar en las fechas previstas. El 25 de abril, con el objetivo de proteger a la población infantil, se habilitó a un máximo de 3 niños y un adulto responsable a circular por los espacios de uso público, pero prohibiendo los espacios recreativos infantiles al aire libre. No se podrá aplicar esta medida a aquellos niños que presenten síntomas o estén en un aislamiento domiciliario. 3 de mayo. Se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas que cubran nariz y boca en los distintos medios de transporte. Por otro lado, se autoriza la reapertura de los locales y establecimientos minoristas de menos de 400 metros cuadrados sin necesidad de cita previa. De igual forma, con respecto a las actividades de hostelería y restauración, su reapertura permite las reuniones de hasta un máximo de 10 personas y limitándose hasta un 50% las mesas permitidas. El plan de desescalada en España se aprobó por el Gobierno el día 9 de mayo y está compuesto por 4 fases. Se espera que concluya a finales de junio, pero eso dependerá de la evolución de la pandemia y de cada territorio. El paso de una fase a otra lo determinarán unos marcadores. Las fechas de inicio previstas comienzan el 4 de mayo, empezando con la fase 0, y concluirán el 8 de junio, con la nombrada fase 4. A continuación, describiré las normas y libertades que conllevan cada una de estas fases. La fase 0, como mencioné anteriormente, tiene fecha de 4 de mayo. Esta fase permite abrir a ciertos restaurantes y locales para vender sus productos a domicilio. También se les permite a las peluquerías, dentistas y ópticas atender a sus clientes de manera individual, siempre con cita previa y respetando las distintas medidas de protección. En esta fase, los medios de transporte limitarán su servicio a un 30%. También los centros educativos abrirán sus puertas para realizar una desinfección y los trabajos administrativos que esto conlleve. Por último, las iglesias y catedrales abrirán, limitando su aforo a un 30%. La siguiente fase es la fase 0,5, la cual tiene fecha del 18 de mayo. Esta fase es una fase intermedia entre la fase 0 y la 1, y por el momento solo se aplica en Madrid y en Barcelona. Nos permitirá poder comprar en comercios pequeños sin tener que pedir cita previa, pero también habrá unos horarios específicos para las personas de avanzada edad. Estos comercios deben garantizar las medidas de distanciamiento entre los clientes. Y en el caso de que haya productos de prueba dentro de la tienda, retirarlos. La siguiente fase es la 1, con fecha de 11 de mayo. Esta fase nos permitirá reunirnos con nuestro grupo de amigos o familiares de un máximo de 10 personas. Se abrirán las terrazas de los bares, pero se limitará el aforo a un 50%. Los comercios también abrirán, pero solo se permitirá un 30% del aforo. También se abrirán los hoteles, museos, mercadillos y bibliotecas, con un aforo límite de 30 personas y de 200 si es al aire libre. Se permitirá acudir a misa o a rezar a la iglesia, con un límite del 30%. También se le permitirá a los ciudadanos la libertad de circulación y el traslado a su segunda residencia. La fase 2 tiene fecha de 25 de mayo. Y en esta fase se permitirá el consumo dentro de los restaurantes y los bares, con un límite de un tercio del aforo. Esta fase permitirá las clases voluntarias de los cursos de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Se abrirán los centros comerciales, pero prohibirán la estancia en las zonas comunes. También abrirán los teatros y los cines. Los equipos profesionales podrán entrenar en su totalidad, y se reanudarán las ligas. La fase 3. Esta última fase tendrá una fecha del 8 de junio. En esta fase, los restaurantes y los bares aumentan su aforo a un 50%, al igual que los centros comerciales, y se le permitirá a la gente estar de pie y en la barra con una limitación del 40%. También se abrirán las playas, pero con unas determinadas medidas de seguridad y distanciamiento. Y por último, se permitirán todos los servicios de transporte urbano e interurbano. A continuación voy a hablaros sobre la prórroga del estado de alarma. En las últimas 24 horas, en España, se ha registrado una cifra más alta de fallecidos que los días anteriores. En función a lo sucedido, el Congreso aprobó la prórroga del estado de alarma hasta el 24 de mayo. Esta medida se estableció a través de una votación en el Congreso, la cual salió con 178 votos a favor, 75 en contra y 98 abstenciones. Desde que comenzó la pandemia en España, se han registrado
231.000 casos confirmados, 150.000 curados y 26.650 fallecidos. Varias de las comunidades autónomas han solicitado ya pasar a la fase 1, incluida Madrid, una de las ciudades más afectadas por este virus. Una de las últimas noticias nos informa de que ni Madrid ni Barcelona podrán pasar a la fase 1. Deberán permanecer en la fase 0 hasta próximo aviso. Por último, ¿en qué momento no se verá como una amenaza la apertura de las discotecas? La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos ha anunciado una serie de medidas inspiradas en el modelo chino para la vuelta a esta funcionalidad. No será hasta la fase 3 cuando las discotecas y bares nocturnos puedan iniciar su apertura con un aforo máximo de 1/3. La última actualización publicada en el BOE admite la primera toma de contacto social permitida desde el confinamiento, permitiendo las reuniones de no más de 10 personas siempre y cuando se mantenga la distancia social establecida. Por ello, debido a la rápida propagación del COVID-19, debemos tener en cuenta las medidas mencionadas anteriormente para así poder volver cuanto antes a la normalidad. El 14 de marzo se dictaron a su vez las primeras normas que conllevaba esta situación. Durante el confinamiento únicamente se podrá circular por las vías de uso público para la realización de actividades tales